ruta de los niños de piedra, leyenda irlandesa, primera parte. En el pasado, Irlanda era conocida como la Esmeralda de los mares por sus valles y llanuras siempre verdes, y como la Isla de los Santos por el gran número de monasterios que difundían la doctrina cristiana. Hace mucho tiempo vivían en la gran isla muchísimas poblaciones paganas. Los monjes cristianos predicaban la nueva doctrina entre aquella gente rústica, que poco a poco se convertía y abrazaba la religión de Cristo. A la aldea de Bangor llegó un día un monje llamado Colum, que predicaba con acento convincente. La muchedumbre se apiñaba en torno de este monje cuando hablaba, porque sus palabras eran como un bálsamo que aliviaba los dolores de la ruda vida cotidiana de aquella pobre gente. En un lugar cercano, llamado Tomsh, en medio de rocas altísimas que caían a pique del lado del mar, vivía el poderoso mago Merlín. Este mago era el jefe de unos sacerdotes paganos seguidores de la religión de la encina. Entre Bangor y Tomsh se extendía una vasta extensión en que alternaban los prados y las florestas. El dueño de aquella extensión era el conde Marcus Rowain. Este joven señor habitaba con su esposa Gulda un magnífico castillo, que desde la cima de una colina dominaba el amplio valle y la llanura hasta la orilla del mar. El conde Rowain era riquísimo. Poseía grandes rebaños de vacunos, tropillas de caballos, majadas de ovejas y muchos otros animales de corral, cuidados por legiones de servidores. Tanto el conde como la condesa no eran felices a pesar de tantas riquezas. Como no tenían hijos, no tenían a quién dejar todas sus posesiones. Habían pasado muchos años desde el día en que se había celebrado el matrimonio y Gulda no dejaba de rogar al cielo para que le diera la gracia de un hijo. Una noche tuvo un sueño. Al día siguiente se lo refirió al esposo. «Marcus», empezó diciendo la joven condesa, «esta noche una voz misteriosa me dijo: dirígete al monasterio de la Virgen Usler y lleva una ofrenda. La Virgen rogará por ti y tendrás un hijo». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó el conde. «Pues partir inmediatamente. Iré a venerar a la piadosa imagen». «Bien, pues yo iré contigo, Gulda. Nos acompañará un cortejo digno de nosotros y llevaremos una ofrenda que estará a la altura de la gracia que pediremos». Gulda abrazó a su marido en el colmo de la alegría y luego preguntó: «A propósito de ofrendas, ¿qué te parece un par de candelabros de oro? Figurarán dignamente en el altar de la Virgen. Hay que llamar al orfebre». Marcus aprobó la idea y enseguida mandó llamar a Martín Cuenlay, el orfebre más hábil de la comarca. «Escucha», le dijo, «debes cincelar 2 candelabros de oro macizo para el altar de la Virgen de Usler. ¿Te llevará mucho tiempo esta tarea, Martín?» «Pues 1 mes más o menos, señor». «Bien, trata de hacer una verdadera obra de arte». El día de la partida de los condes fue de fiesta para la servidumbre del castillo. Un séquito numeroso acompañó a los señores. El viaje duró 1 día y 1 noche. Al alba del segundo día, los peregrinos divisaron las torres de piedra gris del monasterio entre las cimas de los árboles de la selva de Usler. Los condes se detuvieron a los pies de una escalinata de piedra que conducía al gran portón del monasterio. En lo alto de esta escalinata los esperaba un sacerdote rodeado de un grupo de monjes con cirios encendidos. Los viajeros se asombraron por este recibimiento. No habían imaginado que los clérigos podían estar al tanto de aquella peregrinación. Y su asombro creció más al saber que el sacerdote que les daba la bienvenida era Colum, el monje de quien tanto se hablaba en la comarca. «¿Y cómo han podido estos clérigos tener noticia de nuestra llegada?», preguntó Gulda a su esposo mientras ascendían por la alta escalinata. Y Marcus respondió:
Pues no acierto a imaginarlo. Oportunamente lo preguntaré a los monjes. Y en efecto, después de las reverencias de la presentación, el conde Marcus preguntó: Reverendo Colum, ¿cómo has tenido conocimiento de nuestra llegada si nosotros no nos hemos anunciado previamente? Y el famoso monje respondió: Bien, hijo. La otra noche soñé que un ángel del Señor me anunciaba vuestra visita y el motivo de vuestra peregrinación. Sé que imploraréis la gracia de un hijo. Y bien, roguemos. El conde y la condesa escucharon con atención, y al oír el relato del sueño de Colum, quedaron verdaderamente atónitos. Acompañados por este y seguidos por los demás monjes, entraron en la iglesia y se sumieron en una larga plegaria delante del altar de la Virgen. Al término de la oración, avanzaron 2 escuderos del séquito de los condes y luego de extender un mantel ricamente bordado sobre el altar, depositaron sobre éste los 2 candelabros incrustados de piedras preciosas que constituían la ofrenda de los nobles peregrinos. Colum, que era el obispo, exclamó con alegría: Bien, la ofrenda es realmente digna de la Madre de Dios. Espero que vuestra imploración sea acogida en el cielo. A continuación, el obispo bendijo los candelabros y después de impartir la bendición a todos los presentes, ordenó que se echaran al vuelo todas las campanas del monasterio. Las sonoras voces del campanario poblaron los aires de los contornos y se esparcieron por toda la extensión de la selva de Uxler. Pero junto con el jubiloso sonar de las campanas, los oídos de los fieles percibieron un lejano rumor como de truenos. Este rumor se hacía cada vez más intenso. Parecía ahora el estrépito del galope de un tropel que se acercaba al monasterio. De pronto, la claridad que entraba por la puerta central del templo desapareció. Todos se volvieron y vieron plantada en el atrio una gigantesca figura envuelta en un manto azul. Un alto bonete del mismo color alargaba aquella figura imponente. El obispo Colum avanzó hacia el recién llegado y le preguntó: ¿Qué motivos te traen a este lugar sagrado, mago Merlín? Dijo. Pues quiero hablar con el conde Marcus y con la condesa Gulda. Los 2 esposos se sobresaltaron al oír pronunciar sus nombres, pero nada dijeron. El obispo Colum dijo: Habla desde ahí, no avances. No temas, sacerdote, no entraré porque detesto este recinto. Luego fijó sus ojos en el conde y la condesa y con voz airada pronunció estas palabras: Bien, conde Marcus y tú, condesa Gulda. Si tanto deseáis tener un hijo, ¿por qué no habéis recurrido a mí como lo hacían en otros tiempos vuestros antepasados? Habéis hecho un largo viaje para venir a implorar un milagro a esta gente, que solo puede contentaros con bendiciones, plegarias y sonidos de campanas. El milagro lo hubiera provocado yo, ofreciéndoles un filtro mágico eficaz. Colum avanzó entonces resueltamente hacia el mago y con voz tonante exclamó: ¡Fuera de aquí, blasfemo! ¡Vete, siervo pagano de dioses falsos y engañosos! Una intensa palidez cubrió el rostro de Merlín, y en sus ojos fulguraron relámpagos de ira. No respondió, sin embargo, a las palabras del obispo. Con fingida calma, miró largamente a los aterrados esposos y dijo con voz ronca: Bien, me retiro. Pero os advierto, condes de Rovain, que si llegáis a tener un hijo sin el recurso de mis filtros mágicos, dicho hijo será para vosotros motivo de infinitos dolores. Proferida esta advertencia con acento de amenaza, el mago bajó la escalinata,
Montó en su negro corcel y, seguido de sus servidores, se alejó al galope. En medio del silencio angustioso de todos los presentes, en el templo resonaron como lúgubres notas los sollozos de la condesa Gulda. Gollum volvió al altar y desde allí bendijo de nuevo a los presentes, con lo cual aventó en parte el aire de congoja que había dejado la amenaza del mago. Luego de otra plegaria, el obispo invitó a los condes a sentarse sobre unas poltronas vecinas al altar. «Ahora, condes de Rowain, os entregaré un regalo en nombre de todos los monjes del monasterio». Los dos esposos, un tanto serenos, asintieron. Entonces, desde la puerta lateral de acceso a la sacristía, avanzó un monje de aspecto venerable que sostenía con ambas manos una imagen. Gollum la levantó ante el altar y la alargó a Gulda diciendo: «He aquí, condesa, una réplica de la imagen que está sobre nuestro altar principal. Rogaréis ante ella constantemente, y la Madre de Dios os protegerá para siempre». Muy conmovida, la joven recibió la imagen y la besó, con lo cual se sintió consolada y serena. «Os agradezco muchísimo este obsequio, padre Colún», dijo. «Rogaré en mi hogar a la Virgen para que me conceda el hijo deseado». Inmediatamente avanzó un monje joven. Traía sobre un cojín de terciopelo azul una larga espada con la empuñadura de oro. Gollum habló de nuevo. «Conde Marcus, te entrego esta espada para que la legues a tu hijo. Explícale antes el hondo significado de la inscripción grabada en su hoja. Resplandezco al sol». Una vez que el conde hubo recibido el arma, Gollum prosiguió. «Esta espada perteneció a uno de los valientes guerreros de la Tabla Redonda, el joven Gotuald. Fue empleada solamente para defender causas justas y nobles. Estoy seguro de que en manos de los condes de Rowain no se verá rota jamás la tradición que proclama el lema resplandezca al sol». El recuerdo de las amenazas del mago Merlín se borró de la mente de Marcus en cuanto tomó en sus manos la famosa espada. Y el viaje de retorno de los condes al castillo fue tan alegre y esperanzado como el viaje de ida. Pasaron los días, las semanas, los meses. El color cobrizo de las hojas de los árboles en torno del castillo de los condes de Rowain anunciaba el final del estío. Al declinar de un bello día otoñal, la condesa Gulda miraba a través de una ventana alta las nubes del poniente encendidas por un sol de fuego. Un pajarillo entró en su cuarto y se posó sobre las rodillas de la joven. Aleteó un momento y luego se acomodó sobre su falda, como si se hallara en un nido. Gulda no se movió. En su inmovilidad contempló largamente a la avecilla hasta que ésta, aleteando de nuevo, salió por la ventana lanzando un gorjeo. La condesa, maravillada por aquel suceso, corrió a dar noticia a su marido. Con acento conmovido, dijo: «Marcus, Marcus, ahora estoy segura de que en breve llegará nuestro hijo». Y en efecto, era tal la seguridad de la joven después del curioso suceso del pajarillo que pidió a su esposo que se ocupara de los preparativos para recibir al futuro heredero. Ella se arrodilló ante la imagen que le había donado el obispo Gollum y agradeció a la Madre de Dios como si ya se hubiese operado el milagro tan ansiado. Casi al finalizar el invierno, que había sido particularmente crudo ese año, un día de sol espléndido, que empezó a derretir la helada superficie de los lagos del parque, llegó el ansiado heredero. Día memorable en los anales del castillo de los condes Rowain fue el del nacimiento de Birli, nombre que impusieron al recién venido. La noticia fue comunicada enseguida al obispo Gollum y éste emprendió viaje inmediatamente para ir a bautizar a la criatura y a ponerla bajo la protección de la Virgen.
Las fiestas del bautizo duraron varios días, y en medio de la alegría de todos, nadie se acordaba ya de las amenazas proferidas por el mago Merlín. Pero éste no las había olvidado. El rencor continuaba royéndole el corazón. Cuando recibió la noticia de que sin el recurso de sus filtros mágicos, los condes de Rowain habían visto cumplidos sus deseos, tuvo un acceso de cólera. ¿Cómo se explica que las plegarias de unos miserables monjes ignorantes puedan tanto como mis filtros? Dijo. Buscaré la explicación en mis libros. Y en efecto, subió a su alta torre de maleficios y consultó duramente muchas horas sus pesados libracos. Al día siguiente, llamó a varios sacerdotes paganos y los increpó duramente, como si ellos hubieran sido culpables de lo sucedido. ¿Cómo es posible que el heredero de la más rica y poderosa familia de nuestra comarca haya venido al mundo gracias a las plegarias de unos oscuros monjes? Y ante el silencio de los oyentes, el mago continuó. Es necesario que a toda costa el futuro conde de Rowain sea de los nuestros. Si no obtenemos esto, toda la región será cristiana. Nos abandonarán todos los antiguos fieles que irán a engrosar la grey de este monasterio de Usleer. Una vez que hubo terminado esta exhortación, pronunció una retahíla de blasfemias y amenazas. Luego, echó un puñado de polvos aromáticos sobre un brasero encendido y bebió un jarro de vino de Siria. El efecto del fuerte aroma de la humareda y del espíritu del vino no se hizo esperar. Merlín cayó en un profundo sueño y fue conducido por sus súbditos hasta su dormitorio. Allí, rodeado de pájaros embalsamados y raras alimañas, el mago Merlín comenzó a soñar en qué forma podía raptar al pequeño Beardley. Sería su dulce venganza. Pasaron algunos meses y, entretanto, el pequeño Beardley crecía sano y robusto. Junto a la cabecera de la cuna del niño brillaba la empuñadura de oro de la espada famosa donada por el obispo Colum. El conde Marcus pasaba horas junto a la cuna de su heredero y pensaba: este hijo mío está destinado a empresas heroicas. Dios quiera que yo pueda presenciar algunas de sus hazañas antes de morir. Él hará sin duda que el nombre de Rowain extienda su fama por todas las comarcas de la tierra. Cuando Beardley cumplió 5 años, fue llamado al castillo el sabio Raour para que fuera el preceptor del niño. Al cabo de poco tiempo, este, que reveló poseer una inteligencia poco común, fue enviado al célebre monasterio de Munchtown, famoso por la excelencia de sus maestros. Cada fin de semana, el niño volvía al castillo para viajar de nuevo al comienzo de la semana siguiente. La condesa estaba preocupada por los peligros que acechaban a su hijito durante el trayecto de esos viajes semanales. Pero el conde estaba tan seguro de la buena estrella de su heredero que no abrigaba temor alguno. Por otra parte, el niño iba acompañado de su ayo y de una nutrida escolta. Sin embargo, un día no volvieron al castillo ni el niño ni la escolta. Al ponerse el sol, se pensó en un simple retraso de la marcha. Al caer las primeras sombras de la noche, empezaron las preocupaciones. Y cuando fue noche cerrada, un gran desasosiego invadió el ánimo de los afligidos padres. El conde organizó una expedición armada que se puso en marcha antes de la medianoche. A poco andar, encontraron el cuerpo ensangrentado de un guerrero del castillo. Era un componente de la escolta del pequeño Beardley. Estaba tendido en medio del camino. Una espada le atravesaba el pecho. Marcus desmontó, examinó el arma y vio en la empuñadura el dibujo de una encina, signo del culto pagano. Esto es obra del mago Merlín,
Esta exclamación de Marcus fue seguida de la orden de galopar. El brioso corcel del conde dejó atrás a las cabalgaduras de sus súbditos y bien pronto caballo y jinete se internaban en la floresta que rodeaba las rocas de Tomsh. Esta floresta se hacía cada vez más tupida e intransitable a medida que se avanzaba hasta el castillo misterioso del mago. Cuando Marcus llegó al pie de la imponente roca lisa sobre la que se erguía la morada de Merlín, gritó con todas sus fuerzas: ¡Verle! ¡Verle! Solo el viento con su susurro continuo respondió a la llamada desesperada del conde. Cuando éste comprendió que sería inútil toda tentativa de penetrar en aquella fortaleza inexpugnable, volvió grupas y emprendió el retorno. Al llegar al castillo ya empezaba a aclarar. La condesa permanecía aún en medio del parque, rodeada de sus doncellas. El llanto de las mujeres sonó como un lamento fúnebre en los oídos de Marcus. Desmontó y corrió a abrazar a su desconsolada esposa. Y a la muda interrogación de la pobre madre, el conde no hizo otra cosa que menear tristemente la cabeza. Al cabo de unos instantes, habló para decir solemnemente: Nada, ni una huella. ¿Cómo? ¿Qué habrá sucedido? Creo que esto es obra del mago Merlín. ¿Y qué será de nuestro hijo? Pues nada puedo decir. No. Yo puedo hacer algo. Una madre no pierde nunca la esperanza. ¿Y qué piensas hacer, Gulda? Pues rogar, rogar y rogar.